En el presente video se expone una perspectiva teórica del objeto de la educación inclusiva. Para ello se asume que este es un constructo que se ha cultivado en la academia, de ahí que las acepciones que se tengan del mismo apuntan al enfoque que le da el grupo de investigadores que la acaban. Desde este aspecto, quien estudia la educación inclusiva se inscribe al campo de cultivo, en este caso la universidad o centro de investigación. En el campo se gesta al investigador novel y se fortalece al investigador experimentado. El primero alude al estudiante universitario, el segundo hace referencia al investigador de oficio. Ambos actores forjan cimientos para la generación de conocimiento del objeto. Tenemos así que los puentes de interés de estudiar al objeto de la educación inclusiva llevan a reconocer al menos tres intencionalidades del investigador para dar cuenta de la realidad que estudia. 1. A través de cosificar la realidad. 2. Interpretarla y comprenderla. O intervenir en ella. Desde donde se cultiva el objeto, implica reconocer que el objeto es de interés, no solo por la moda universitaria, sino que por la intención de teorizar otras formas de orden social donde la justicia y la equidad se vivan. Al abordar el objeto de la educación inclusiva, se admite que el objeto estudia la comprensión de los hechos sociales y el hecho como tal, por ejemplo, la pobreza económica, los estados emocionales, la discriminación, el racismo, la xenofobia, la homofobia, el género, el grupo, entre otros conceptos que se han nombrado y se amoldan al orden social en el que se participa. Por tanto, el enfoque de la interseccionalidad de Collins es medular para poner a dialogar los intereses que tiene el investigador para estudiarla. Otro dato a resaltar es que la interseccionalidad como teoría del objeto enuncia que quien investiga llega desde su racionalidad y su realidad de creer el mundo. Al comprender la racionalidad del autor a partir del texto que produce en torno a la educación inclusiva, se muestra el panorama de lo que para él guarda el conocimiento del objeto, en el cual impregna la ascripción científica que defiende y su carácter de teorizar la realidad en cuestión. Cabe señalar que la academia es la matriz que da origen a las nacientes representaciones de comprender el mundo. Al respecto, Beuchot señala que el texto no solo es lo que se escribe, sino que incluye la intención política, ética, teórica y epistémica del autor. El texto es el todo en el cual se encuentra la verdad o la solución a los problemas que el investigador ha identificado en el mundo que arroja a la realidad un sentido del cual deriva la intención de defensa y en cierta manera se genera un cambio, lo cual obliga al sujeto a preguntarse qué quiere defender, puesto que esto solo es posible dependiendo del razonamiento del objeto. Desde esta configuración, el investigador de la educación inclusiva se acepta como un fabricador del conocimiento para encapsular la realidad, más cuando se aborda el objeto de la inclusividad, es dar por hecho que éste se mueve horizontal, vertical, perpendicular y paralelamente, a la vez que rota y se traslada en la continuidad del tiempo. De ahí que el texto que genera el investigador no solo se supedita a una intención política que recién aparece, sino que se ha construido en el devenir del tiempo. Al leer los textos, se identifica la innovación para la reingeniería social de la inclusión. Así entonces, el puente de interés teórico-metodológico que se ha trazado en torno a la educación inclusiva por parte de sus estudiosos está en busca de verdades y maneras de organización social justas y equitativas. Al asumir el puente de interés desde la teoría crítica, es posible un mundo más humanitario si las políticas públicas fueron menos agresivas, si las personas que diseñan el mundo para todos consideraran la diversidad humana y que reconocieran la diferencia no solo de la misma, sino del contexto geográfico y geopolítico en el que se construye la vida. La educación inclusiva, al moverse con la dinámica social, está atenta a lo emergente, a lo no nombrado, a lo negado, a lo invisible. En este caso, el estudioso de la misma se pone lentes para captar lo imperceptible que está implícito
en las políticas públicas que el Estado envía a sus habitantes. En tal caso, leer el desorden que genera el orden de la heteronomía de las leyes en las vidas de los sujetos que las acatan, para lo cual, como ha señalado Campo, no hay una disciplina, sino que se piensa en una posdisciplina que configura las corrientes disciplinares y piensa en movimiento la experiencia y la razón para dar sentido a la interseccionalidad que se vive en el día a día en los diferentes contextos.